Bueno, muchachos, hoy vamos a hablar de la hidrografía de Colombia, nuestro país. Cuando hablamos de hidrografía estamos hablando de agua, hidroagua, y esa hidrografía, el estudio del agua de nuestro país hace parte del aspecto físico. El aspecto físico son cordilleras, ríos, lagos, lagunas, quebradas, todo eso tiene que ver con el aspecto físico de un país. La hidrografía exclusivamente con el agua. Colombia tiene dos costas en dos océanos, tiene inmensos ríos, inmensos lagos, grandes estrellas fluviales, vertientes hidrográficas. Ya voy a explicar toda esa parte. Y por eso se producen abundantes lluvias, lo que lo hace cada vez más rico en agua. Entonces tiene una riqueza hídrica muy importante, aparte de que también tiene muchísimas aguas subterráneas. Entonces vamos a hablar, aquí con naranjita les voy a hacer aquí una muestrica de dónde están las estrellas fluviales. Entonces voy a hablar aquí de una. Acá tenemos una que es el Gran Macizo Colombiano. De aquí se desprende la cordillera central, y de la central se desprende la occidental. Ese se llama el Gran Macizo Colombiano. Y de ahí salen el río Magdalena, que lo vemos acá, el río Cauca, ¿sí? El río Patía, ¿cierto? Que es este. También sale de aquí el río Caquetá, que hace un recorrido que ustedes no se imaginan, muchachos. Es un recorrido muy, muy, muy grande. Entonces, eh, este río, nacen todos estos ríos acá, se estrellan en lo que llamamos nosotros el macizo, el Gran Macizo Colombiano o el Macizo Colombiano. Bueno, ahí llevamos ya una estrella hidrográfica, que es donde se cruzan muchos ríos. Vamos con la otra, que es el nudo de los Pastos, más aquí en Nariño. Y aquí en el nudo de los Pastos, que es una de las partes más altas de Colombia, nacen dos ríos muy importantes. Uno que es este río Putumayo, y también nace el río Mira, que sale hacia allá, hacia el Pacífico. Entonces ese es otro nudo muy importante. Recordemos que los ríos de Colombia los ríos nacen en las partes altas, en las montañas, donde se encuentra el oxígeno con el hidrógeno. Dos de hidrógeno por uno de oxígeno se encuentran en la atmósfera, se produce agua, son en las grandes montañas. Y entonces voy a dar un ejemplo que quede muy claro. Cuando hablamos de las estrellas hidrográficas, estamos hablando donde se cruzan varios ríos. Ya hablamos de las vertientes hidrográficas, y entonces que quede muy claro que, por ejemplo, este río Magdalena aquí va bajando, mire, y va a morir en el océano. O sea que va en esta dirección. Lo mismo el río Cauca va a morir en el río Magdalena. Hay muchos ríos que mueren en el río Magdalena, como nuestro río Bogotá. Y los ríos van bajando, entonces esta es una parte alta y empiezan a bajar hacia la costa. Bueno, entonces ya llevamos dos estrellas hidrográficas, la del macizo colombiano, que quedaba acá, y la del nudo de los Pastos, que quedaba acá. Bueno, vamos a hablar de otra estrella hidrográfica muy importante, que es la del nudo Paramillo, que queda acá, donde ya termina nuestra cordillera occidental. Y de ahí se van a desprender varios ríos, como el Sinú, como el San Jorge, ¿cierto? Como el río Sucio, ¿cierto? Entonces, ese es el otro gran nudo o estrella fluvial. eh, eh, el río Sinú, el río San Jorge. Bueno, la otra gran estrella fluvial es lo que llamamos nosotros el páramo de Sumapaz, que nosotros lo conocemos aquí en la parte alta de la cordillera oriental, pero que es el páramo más grande del mundo, muchachos, el páramo más grande del mundo. Y en ese páramo, el Sumapaz, que es el más grande del mundo, se encuentran muchas lagunas que proveen de agua a un gran sector del país. Entonces este es el páramo de Sumapaz, es muy grande. Miren acá sobre la cordillera oriental. Entonces es el páramo más grande y nos queda aquí muy cerquita. Nosotros ya fuimos con el colegio alguna vez. Bueno, eh, también tenemos la Sierra Nevada de Santa Marta, que es la parte más alta de Colombia. Aquí se encuentra el Pico Colón y el Pico Bolívar, con 5.470 metros de altura. Y de esa Sierra Nevada de Santa Marta se desprende el río Cesar, ¿cierto?
se desprende el Ranchería, el Aracataca, allá donde nació Gabriel García Márquez, el río Fundación, el río Ariguaní. Bueno, entonces esas son las estrellas fluviales, muchachos. Tema muy importante para que nosotros hablemos de ríos. Ya habíamos hablado de las vertientes hidrográficas, decíamos que estaba la vertiente del Pacífico, la vertiente del Atlántico, ¿cierto? Estaba la vertiente del Catatumbo, la vertiente del Orinoco, estaba la vertiente del Amazonas. Miren una cosa extraña, si nosotros habláramos de por ejemplo, las regiones sería, por ejemplo, la región andina, la región pacífica, la región Caribe, la región Orinoquía y la región Amazonía y allá la región insular. Pero no hablaríamos del Catatumbo, miren aquí el Catatumbo, aquí en esta parte del Catatumbo, en Norte Santander, miren, esa parte de esa región no es una región, sino es una vertiente hidrográfica, pero como región no aparece. Entonces, las que estaban en morado, incluyendo esta, mire esta que voy a quitar acá de arriba, esa que va a desaparecer la insular, la que acaba de desaparecer la del Amazonas, la que acaba de desaparecer la del Orinoco, desapareció la del Atlántico, la región del Pacífico y la región andina. Y estas que quedaron son las vertientes hidrográficas. Una vertiente hidrográfica es el lugar donde van a terminar los ríos. Entonces los ríos llevan el nombre de esas vertientes hidrográficas. Por ejemplo, en la vertiente del Caribe, vamos a borrar todas y vamos a empezar una por una. A esta vertiente del Caribe llegan las aguas del río Magdalena, miren, llegan las aguas del río Atrato, ¿cierto? Las aguas del río Atrato, miren. Llega también las del Chicamocha, las del San Jorge, las del Sinú, las del Cesar, todas esas van a dar acá, van a desembocar acá. O sea que todos esos ríos tienen su recorrido que va a terminar en este océano y se llaman los de la vertiente del Caribe. Los del vertiente del Pacífico, las de la vertiente del Pacífico son los ríos que van a terminar en esta costa de acá, o sea, van a morir allá. Entonces, como la cordillera occidental pasa muy acá muy cerquita a la costa, los ríos son muy caudalosos y el ciclo del agua es muy rápido, entonces esta se convierte en la zona más húmeda del mundo. Entonces nosotros tenemos el páramo más grande del mundo y la zona húmeda más grande del mundo y ríos grandes de Colombia como el río Paraná, como el río Poporis, el río Putumayo, que todos van a tirar sus aguas al río Amazonas, que es el río más caudaloso del mundo. Entonces, en esta vertiente del Pacífico que nosotros tenemos acá, que estoy mostrándoles, en esta vertiente del Pacífico van a tirar sus aguas, van a desembocar las aguas del río San Juan, Patía, Baudó, Miray, Miramicay y el río Dagua. También está la Chicaya y el Guapí. Todos esos ríos van a terminar allá y por eso se llama la vertiente del Pacífico. Ahora vamos a hablar de los ríos que reciben a otros ríos. Por ejemplo, el río Magdalena recibe agua durante todo el recorrido. El río Magdalena, mire que nace acá, en lo que llamamos nosotros el páramo de Letras, en lo que es el gran macizo colombiano, en el Nube de los Pastos, y va a terminar allá en el Océano Atlántico, en la Boca de Cenizas. Pero al río Magdalena llegan aguas del río Bogotá, del río Carare, del río Lebrija, del río Cesar, del río San Juan, ¿cierto? Del río Sogamoso, del río Cesar, del río San Jorge, del río Cauca. Mire, el río Cauca, que es el segundo más grande de Colombia, termina allá. ¿Sí? Bueno, listo. Entonces, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, del río Amazonas, el río Amazonas pasa por aquí, ¿cierto? El río Amazonas, que es el más caudaloso del mundo, y ese río, esa vertiente del Amazonas y ese río Amazonas recibe todas las aguas del río Baupés, recibe al río Caquetá, al río Guaraní, al río Caguán, al Ortegüeza, al Yari, al Caguanari, al Igara, al Paraná. Todos esos ríos van a terminar en el río Amazonas. Entonces, Colombia es un gran surtidor de agua para el río Amazonas, muchachos. Mientras que los ríos que van a terminar en la vertiente del Catatumbo, esta es la vertiente del Catatumbo, está el río Catatumbo y al río Catatumbo le van a llegar las aguas, de lo que se llama el río Zulia, el río de Oro, el Tarra, el Sardinata, Táchira, San Miguel, Presidente, todos esos ríos van a llegar a la vertiente del Catatumbo. Entonces, nos faltaría la vertiente de la Orinoquía, ¿cierto? Entonces, en la vertiente de la Orinoquía
va a ser esta vertiente de acá. El Orinoco es toda esta parte de Venezuela, se le llama la región del Orinoco. Y en esa región del Orinoco van a desembocar los ríos Arauca, Meta, todo. Miren, el Arauca, el Meta, el Bichada, el Guaviare, el Inírida, el Guayavero, el Casanare, el Ariari, todos esos van a llegar sus aguas hacia el río Orinoco. Entonces, esa es la hidrografía de nuestro país. Muchas gracias, muchachos.